Excelente. Bueno, igual, pues los que quieran apagar. Yo voy a apagar mi cámara, igual si quieren apagarla, adelante, ¿no? Igual no voy a estar viendo porque voy a quitar aquí la partecita de las cámaras para poder ver el pizarrón bien. Bueno, aquí está el video. Muy bien. Ahora, pues, como les decía, vamos a ver hidrostática y para eso hay que tener muy presente dos conceptos muy importantes. Y el primero es la densidad. No sé, no sé si estén acostumbrados, pero yo soy muy preguntón cuando sé que pueden contestar. Entonces, díganme por favor qué es la densidad. La densidad se define como la cantidad de masa por unidad de volumen que tiene cierto material. ¿Ok? Sí, sencillito, ¿no? Entonces, uy, está muy grueso. Ok. Nosotros, bueno, ya dijo, no sé quién habló, pero ya dijo cuál es la definición así como que más platicadita, ¿no? Más entre compas. Aquí vamos a usar vamos a empezar a usar ecuacioncitas y pues sí, lo que dijo, ay, ¿quién fue el que participó? Yo, Jonathan. Jonathan. Lo que dijo Jonathan es que la densidad es básicamente masa entre volumen, ¿no? ¿Ok? Está bonita, está agradable la definición, pero pues no, todavía le falta un poquito más. Por ejemplo, yo pudiera agarrar un bote de agua y medir toda la masa, medir todo el volumen, los divido y listo. Pero ¿qué sucede si, por ejemplo, yo le mezclo cosas? Yo empiezo a ponerle, por ejemplo, azúcar y el azúcar se empieza digamos, a acumular en la parte de abajo. Obviamente, mientras yo vaya metiéndome más en el bote, la densidad va a ir aumentando y en el fondo, donde hay más concentración de azúcar, la densidad va a ser más grande. Es decir, mientras vaya bajando, la densidad va a aumentar. ¿Cómo puedo describir eso? Pues muy sencillo. Me tomo esto a lo mejor para algunos no se verá muy bonito. Como recomendación, si todavía no han visto los videos sobre cálculo y los escritos que les mandó Rodrigo, véanlos cuanto antes, porque a partir de aquí vamos a usar cálculo a diestra y siniestra. Bueno, entonces, pues la densidad en realidad deberíamos definirla de esta forma, como la derivada de la masa respecto al volumen. Uy, esto no quería hacer. Pero ¿por qué la derivada? Bueno, en realidad, hagan de cuenta que los físicos somos bien tramposos y... Uy, eso no quería hacer. Los físicos somos bien tramposos y en realidad no utilizamos las definiciones de derivada y cosas así correctamente. Para nosotros un diferencial, por ejemplo, diferencial de masa, puede significar dos cosas. Uno, que la, que la masa es muy pequeña, o sea, que me tomé un objeto que tiene una masa muy pequeña, o que estoy considerando una masa pequeñísima, o un aumento de masa, pero un aumento muy pequeño. Por ejemplo, si yo estuviera hablando de la masa de agua en una cubeta que se está llenando, y ustedes ven la derivada de la masa respecto del tiempo, si ustedes ven esto, pues esto simplemente lo que quiere decir es un pequeño, bueno, el pequeño aumento de masa, o sea, el pequeño aumento de masa de agua que le cayó a la cubeta en un pequeño tiempo. Eso es lo que quiere decir físicamente. O en este caso, yo lo que estoy diciendo es, bueno, tómate un vaso, vamos a dibujar aquí un vasito, y luego, pues ponle agüita, aquí está la agüita. Ah, caray, pensé que había cambiado de color. Voy a poner ahí está. Aquí tienes el agua, perdón. Aquí tienes el agua. Y luego, ya que estés aquí, pues tómate un cubito de agua muy pequeñito, muy pequeñito. Si es muy pequeño, pues obviamente la masa va a ser muy pequeña.
Entonces como la masa es muy pequeña, yo le diría que es un diferencial de masa. Entonces eso que viene aquí como diferencial de masa es eso. Me tomé un objeto muy pequeñito y como es muy pequeño, pues tiene una masa muy pequeña. Y también va a tener un volumen muy pequeño. ¿Por qué va a ser un volumen pequeño? Bueno, porque va a ser un objeto pequeño. Y bueno, la división entre esa masa pequeña y ese objeto pequeño va a ser la densidad. La densidad puede cambiar con la posición, como yo les había dicho. Se me hace que estaba muy finito el texto, entonces voy a cambiar a esto de aquí, para que se vea más marcado lo que escribo. Bueno, entonces lo que estoy diciendo es que la densidad es en realidad una función de la posición. Y ustedes saben que la posición se puede escribir como X, Y o Z. Entonces, eso es una forma. Hay distintas formas de verlo, hay distintos sistemas coordenados, etcétera. Pero pues para más generalidad, simplemente escribimos R y una flechita. R y una flechita significa el vector posición. Entonces aquí lo que estoy diciendo es que la densidad, que es con esta letra ρ, que es como una P minúscula muy curviadita y estilizada. Bueno, eso es una función de la posición, es lo que estoy diciendo. Y pues es un escalar, ¿no? Bueno, ahora díganme qué es la presión. Esos son los dos conceptos que requerimos, así que por eso voy a estarles preguntando mucho. Ahora díganme qué es la presión. Pues fuerza por unidad de área, ¿no? O sea, sería la derivada de la fuerza con respecto al área. ¿Todos están de acuerdo? Sí. Sí, Bueno, más bien, ¿alguien no está de acuerdo? Si alguien dice que no está de acuerdo y me dice el por qué, le doy un punto. No serviría de nada, pero les puedo dar un punto. Ok, está bien. Digamos que sí es fuerza por unidad de área, pero tal y cual no. Miren, por ejemplo, consideremos aquí una superficie. Aquí dejémosle dibujo. Muy bien. Ahí está mi superficie. Y luego, sobre esta superficie, se está ejerciendo una fuerza. Supongamos que va en esta dirección la fuerza. Si se fijan, hay dos componentes de la fuerza, ¿no? Hay una componente vertical y una componente horizontal. A la componente vertical, a esta parte de aquí, voy a llamar F y lo voy a poner aquí como esto de aquí, como una T invertida. Lo único que quiere decir es que esa componente es perpendicular a la superficie. Y luego voy a poner esto de aquí. Esto, si se fijan, sería como una fuerza que es paralela a la superficie, ¿no? Y les digo, esta fuerza F es la fuerza que se está ejerciendo sobre la superficie. Ok, la presión, digamos que la presión así, para los compas, es nomás la fuerza perpendicular a la superficie entre el área. ¿Sí? Eso sería la presión. Aquí nomás quiero hacer una aclaración. Hay libros donde la presión la ponen con una P minúscula, así como yo la he puesto. Hay otros que la ponen con una P mayúscula. Yo voy a usar de manera indistinta ambas notaciones, nomás quiero que sepan. Pero pues dependerá mucho de los libros que agarren, de la persona que esté dando clase, etcétera. Entonces, por eso digo que voy a usar de manera indistinta la P minúscula y la P mayúscula, para que se vayan acostumbrando a que cualquiera de las dos, la mayúscula o la minúscula, se puede usar para la presión y pues que tienen que entender el contexto en el que se habla para saber si es presión u otra cosa. Bueno, entonces, la presión es eso, la fuerza perpendicular sobre el área. Ahora, lo otro
la fuerza paralela por el área, a esto se le llama esfuerzo. Esfuerzo cortante. Uy, perdón. ¿Sí? A eso se le llama esfuerzo cortante, pero ahorita en hidrostática, incluso en todo lo de fluidos, no vamos a ver esfuerzo cortante. ¿Sí? Nomás quiero pues, que sepan que hay una diferencia, ¿no? O sea, la presión, forzosamente, la fuerza es perpendicular a la superficie, forzosamente. En cambio, cuando es paralela, es otra cosa. ¿Sí? Entonces, que eso se les quede bien claro. Una cosa es el esfuerzo y otra cosa es la presión. Ambos tienen unidades de fuerza, ambos tienen, sí, unidades de fuerza entre área, pero son cosas distintas. Bueno, entonces, bueno, eso nomás era para que sepan. Y ahora sí, ya un poquito más formal, ya sabiendo que la P es presión, o sea que solo vamos a tener fuerzas perpendiculares a las superficies. Déjenme lo escribo. ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Es el de presión y esfuerzo cortante es un poquito análogo a la similitud entre torque y trabajo, ¿no? Ah, Que tienen las mismas unidades, pero son diferentes cosas. ándale. Sí, en ese sentido es análogo. Tienen las mismas unidades, pero son diferentes cosas. Ok, Pero ok. hay una pequeña diferencia y es que el torque se puede, o sea, hay una forma de relacionar el torque y el trabajo. Y, o sea, en el contexto matemático formal de todo esto de los esfuerzos y la presión, no hay una forma de relacionarlos. De hecho, no están relacionados. Sí, es medio raro, ¿no? Pero sí, o sea, en cuestión de similitud de que son magnitudes distintas, a pesar de tener las mismas unidades, sí. O sea, ambas se miden en pascales, es la unidad en el sistema internacional. Newton entre metro cuadrado es pascal. Entonces, sí, ambas tienen las mismas unidades, pero representan cosas distintas. La única diferencia es que el esfuerzo y la presión no se pueden relacionar y la torque y el trabajo sí. Bueno, claro, la torque se puede relacionar al trabajo cuando el objeto se mueve. Si no se mueve, no se puede relacionar porque no hay trabajo. Bueno, pero sí, es un ejemplo de dos magnitudes que tienen las mismas unidades, pero son cosas distintas. Bueno, ya aclarado esto, como les digo, vamos a considerar en todo momento que las fuerzas son perpendiculares a la superficie. Sí, es importante. De hecho, se lo voy a poner con rojo porque esto es algo que se les debe de grabar. Siempre que estén hablando de presiones, las fuerzas son perpendiculares a la superficie. Siempre. Siempre que se hable de presiones. Es más, déjenme aquí, lo aclaro. Siempre que se hable, consideramos que las fuerzas son perpendiculares a las superficies. Okay. Muy bien. Bueno, entonces ya saben que la fuerza aquí siempre va a ser perpendicular a la superficie. Y ahora sí, como tal y cual como ya aclarado esto, esta sutileza, ahora sí podemos hacer lo que había dicho Elisha. Y es que la presión es una pequeña fuerza. Aquí voy a obviar esto porque ya les dije, o sea, de lo de perpendicular y paralelo, porque ya les dije que siempre voy a considerar que son perpendiculares entre el área. Ahora, aquí hay una pequeña sutileza. Esto no es como tal la fuerza, sino la magnitud de la fuerza. ¿Sí? Eso es importante. ¿Por qué la magnitud de la fuerza? Porque voy a considerar que las fuerzas únicamente son perpendiculares. Si empiezo a considerar las componentes de la fuerza y que hay una componente perpendicular, otra paralela, que ya estoy hablando de esfuerzos. Y les digo, esto es para otro tema, los esfuerzos.
Entonces, nomás aquí pongo, si quieren, una notita. Dejaremos los esfuerzos por un lado. Bueno, entonces, ahora sí. Entonces sí, como dice Elisha, si yo me tomo una superficie pequeña, supongamos aquí esta superficie, entonces la fuerza, la magnitud de la fuerza, ojo ahí, la magnitud de la fuerza va a ser igual a la presión por el área. ¿Y por qué pongo un diferencial de área? Porque es un área pequeño. Un área pequeña, aquí le voy a poner área pequeña. Si es un área pequeña, pues voy a poner un diferencial de área. ¿Sí? Y les digo, esta F va a ser únicamente la magnitud de la fuerza. Si yo quisiera saber el vector fuerza, si yo quisiera saber el vector fuerza, pues tengo que meterle a manita el vector que apunta en esa dirección, ¿no? Si queda claro eso, o sea, esto únicamente vamos a estar trabajando con magnitudes de fuerza. No vamos a estar trabajando con el vector fuerza. Aquí le pongo un DF y le voy a poner una flechita porque estamos hablando de vector. ¿Ok? Entonces ya saben la definición de presión. Ahora, ya a partir de la definición de presión y de la definición de densidad, vamos a empezar a construir todo lo que es ¿cómo se dice? Pues la estática de fluidos, ¿no? La hidrostática. Entonces, lo primero es, vamos a deducir lo que es la presión hidrostática o la formulita de la presión hidrostática. Primero hay que poner un sistema de coordenadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner que hacia arriba es el eje Z. Si ustedes quieren poner hacia arriba el eje Y, adelante. Que el eje Y va a ir hacia la derecha y el eje X va a ir hacia afuera de la pantalla. Nomás que pues, obviamente no pueden verlo de hacia afuera de la pantalla, entonces lo voy a dibujar así un poquito inclinadito. Pero el chiste es que hacia arriba va el eje Z, hacia la derecha el eje Y y hacia afuera de la pantalla apunta el eje X. Hay veces que también lo van a ver descrito de esta forma, como un círculo. Uy, no me salió. Como un círculo y un puntito, ¿sí? No sé si ustedes conozcan esa notación, pero por ejemplo, si ven un círculo y una tachita, pues quiere decir que el vector o la flechita está apuntando hacia adentro de la pantalla. Esto es hacia adentro. Y si ustedes ven una flechita y un círculo, es hacia afuera. Entonces, por eso les digo, hay veces que lo van a ver con esta notación, un circulito y un puntito. Eso quiere decir que el eje X está saliendo de la pantalla. Bueno, entonces ya tenemos esto y ahora supongamos que tenemos una superficie de agua. Entonces, supongamos un tinaco, por ejemplo. Por eso lo voy a poner negro, para que sea el rotoplas. Y pues aquí va a estar el agua. Ahora supongamos que yo me tomo una cajita. Bueno, no sé. Sí, me voy a tomar una cajita. Una cajita que tenga una altura pequeña, un lado pequeño y una pequeña profundidad. A la altura, como está en la dirección del eje Z,
Lo voy a llamar dz. ¿Por qué diferencial de z? Porque es un aumento en la altura pequeño. Y luego, pues, esta longitud va a ser un dx, porque es en la dirección de x y es un cambio pequeño. Por eso diferencial de x. Y esto de aquí le voy a llamar dy. ¿Por qué? Bueno, porque es un cambio pequeño en el eje y. ¿Ok? Ahora, pues, ustedes saben, bueno, si no, ustedes saben que normalmente siempre está el efecto de la gravedad, ¿no? Si no saben, pues ya se los digo. Existe la gravedad. Bueno, entonces, la gravedad apunta hacia abajo. En este sistema de coordenadas en particular, la gravedad sería menos g por k unitario, donde g es 9.81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿no? Salvo que les digan lo contrario, g vale eso. O si quieren 9.8, como gusten. Bueno, entonces, el menos, bueno, k es el vector unitario del eje z. El menos es debido a que apunta en la dirección contraria hacia el lado positivo del eje z. Suena muy confuso, yo sé, pero miren, se los explico rápido. K es un vector unitario, es decir, es un vector de magnitud 1. Y apunta en la dirección hacia donde crece el eje Y, digo el eje Z, perdón. Entonces, hacia la dirección donde crece el eje Z, hacia allá apunta K. Y tiene magnitud 1. ¿Por qué tiene magnitud 1? Bueno, me construyó los vectores unitarios para que tengan magnitud 1, para que cuando yo lo multiplique constantes, pues el vector tenga esa magnitud. Es como poner un 1. O sea, si ustedes tienen 10, lo multiplican por 1 y ya está, ¿no? O sea, no cambió, esto sigue siendo 10. Bueno, aquí es igual, no más que ahora este 1 tiene dirección. Entonces, un vector unitario únicamente me indica la dirección. Eso es lo que hace. Esto, yo sé que para algunos esto ya lo han de saber, pero pues nomás les recuerdo, no todos están en las mismas circunstancias y por eso pues estamos empezando desde cero. Entonces, K es el vector unitario en la dirección del eje Z. Más aquí se los voy a escribir. Eje Z. Entonces, el vector unitario se le suele llamar K. Algunos le ponen una Z y luego el gorrito. El gorrito casi siempre significa vector unitario, ¿eh? Ahora, si es el eje Y, algunos le ponen la J y luego un gorrito, o bien Y un gorrito. Y si es el eje X, se le pone una I y luego un gorrito, o bien una X y un gorrito. Por lo general, la mayoría utiliza IJK. Son algunos raros que suelen usar XYZ, ¿no? Pero bueno. Les digo, si ven gorrito, ya saben que es un vector unitario y eso lo único que quiere decir es que me indica una dirección. Fin. Lo que acompaña al vector unitario me puede indicar el sentido, como en este caso el menos indica que va en el sentido contrario hacia donde crece el eje Z. Si el eje Z crece para arriba, el menos indica que este vector apunta hacia abajo. Bueno, espero que todo haya quedado claro. Ahora voy a considerar algo muy importante, y es que voy a considerar que la presión únicamente es función de Z, es decir, conforme crezco, digo, conforme subo o bajo, la presión cambia. Pero si me muevo en el eje X o en el eje Y, no va a cambiar la presión. ¿Sí? ¿Por qué supongo esto? Bueno, porque es un hecho de experiencia, ¿no? O sea, ahorita no tengo para hacer el experimentito, pero si ustedes agarran un aparatito que mida la presión y se mueven en el eje vertical, van a ver que la presión cambia, pero si se mueven paralelos a la superficie, van a ver que no cambia. ¿Sí? Es un hecho de experiencia, por eso lo hago de esta forma. Muy bien, entonces, lo primero es lo siguiente. Aquí voy a considerar que la cara de abajo está en una posición Z. Eso quiere decir que la cara de arriba va a estar en una altura Z más dz. ¿Todos están de acuerdo con eso?
Excelente. Su silencio es que sí. Sí. Muy bien, gracias. Qué amable. Bueno, entonces, la fuerza debido a la presión sería la siguiente. Sería, quiero poner un paréntesis, la presión en Z por el área, un diferencial de área porque es un área pequeña. ¿Y hacia dónde va a apuntar? Si yo les digo que es como, esto sería como una cajita, ¿no? Que metieron en agua. La presión de del agua sobre la cajita en la cara de abajo, ¿hacia dónde va a apuntar? El agua sobre la cajita. Hacia abajo, ¿no? El área, digo, el agua sobre la cajita en la cara de abajo. Ah, no, hacia arriba, cierto. Sí, hacia arriba, exactamente, porque el agua va a empujar. No es como que el agua, sí, sí, o sea, el agua empuja, ¿no? Entonces, bueno, entonces va a ir hacia arriba, entonces aquí va a ir un más, ¿no? Porque va hacia arriba y luego pues aquí pondría un vector K. Esta sería la fuerza que ejerce el líquido sobre la cara de abajo. Si se fijan, aquí tengo presión por área y yo a manita le tuve que indicar la dirección. Eso es lo que les decía al inicio. La presión por el área me da la magnitud de la fuerza y si yo quiero además indicar la dirección, tengo que ponerlo a manita. Bueno, ahora vamos a ver la presión, la fuerza que ejerce la presión sobre la cara de arriba. Entonces, primero va a ser presión por el área. Le voy a poner un diferencial de área porque es un área pequeña. Yo les dije que esta cajita era pequeña. Entonces es diferencial de área. Sabemos que apunta en el eje Z. ¿Por qué sabemos eso? Porque las fuerzas debido a la presión únicamente son perpendiculares a las superficies. Entonces, ahorita estoy analizando la tapa de arriba de la caja. Bueno, ya está. Ahora, esa fuerza, la fuerza del líquido sobre la tapa de arriba, la fuerza del líquido sobre esta tapa de aquí. ¿Hacia dónde apunta? ¿Hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Hacia abajo, entonces le voy a poner un signo menos. O sea, recuerden eso, el agua solo ejerce fuerza hacia afuera, ¿no? O sea, el agua aquí va a ejercer una fuerza sobre el vaso o sobre el tinaco, porque les dije que esto era un tinaco, hacia acá, hacia afuera, nada más. No lo hace hacia adentro, nomás hacia afuera. Ahora, aquí, oh, en esta cara de aquí, la presión también ejerce una fuerza y ejerce la fuerza hacia acá. Y en la cara que está aquí detrás, la presión también ejerce una fuerza y la ejerce en este sentido. Entonces esas dos se van a anular. Lo mismo sucede con esta cara de aquí. Esta cara de aquí, la presión ejerce una fuerza hacia acá. Y la cara que está detrás, la que estaría de este lado, la presión ejerce una fuerza hacia acá. Pero se van a anular. ¿Por qué se van a anular? Porque voy a considerar, si se fijan, estas caras pues más o menos están a la misma altura, ¿no? Las únicas que están a diferente altura es la cara de arriba y la cara del fondo. Son las únicas que están a distintas alturas. Pues obviamente, ¿no? Una está al fondo y otra está arriba. Obviamente están a distintas alturas. Entonces, como están a distintas alturas, tienen distintas presiones. Si esta presión fuera igual a esta presión, ya inmediatamente podría decir que esto es cero. Pero como están a distintas presiones, sé que no es cero. ¿Sí quedó claro ese argumento? Excelente. Su silencio es que sí. Sí, Sí, profe, perfecto. Ok, entonces, ya que sé que las únicas fuerzas que sobreviven son las de la cara de arriba y de la cara de abajo, puedo decir que esto de aquí es la fuerza que experimenta la cajita, bueno, que sí que experimenta la cajita y es debido al agua. Entonces sería, por ejemplo, la fuerza que ejerce
Déjenme lo anoto. Esto de aquí sería la fuerza que ejerce el agua sobre la cajita. Muy bien. Entonces, sí, esa es la fuerza. ¿Cómo le llamaremos? Voy a poner fuerza líquido, una L de líquido. Ok, vamos a trabajar un poquito más esa expresión. Voy a factorizarle un menos. Entonces aquí voy a poner un menos, paréntesis. Si factoricé el menos, pues simplemente aquí va a ser P evaluado en Z más DZ, menos la presión evaluada en Z. Si se fijan, desarrollen esto, aquí aparecería un menos y aquí aparecería un más. Si recuerden que esto es a una altura Z y esto es a una altura Z más un poquitín más. Bueno, y luego aquí pondría el diferencial de área y luego el vector unitario. Entonces, si se fijan, esto de aquí es como un aumento o disminución de la presión, ¿no? Se evalúa la presión en un punto, que es el punto Z, y luego evalúo la presión en el siguiente punto y luego las resto. Entonces, esto de aquí sería como un cambio en la presión, ¿no? ¿Están de acuerdo con eso todos? Sí, sí, sí. Sí, profe, está perfecto. Okay. Si ese cambio es negativo, pues lo que quiere decir es que conforme aumente Z, la presión disminuye. O por el contrario, conforme disminuya Z, la presión aumente. Eso significaría que delta P, o sea, que el cambio en la presión sea negativo. Ahora, si el cambio es positivo, quiere decir que conforme aumente Z, la presión aumenta. O bien, conforme disminuya Z, la presión disminuye. Eso es que el cambio sea positivo. ¿Qué quiero decir con que aumente Z? Pues simplemente que subo para arriba. Vaya la redundancia. ¿Y qué quiere decir que disminuya Z? Que bajó para abajo. ¿No? O sea, si Z aumenta es que estoy subiendo. Y si Z disminuye es que estoy bajando. Así de sencillo. Bueno, entonces esto sería la fuerza que ejerce el líquido sería menos este cambio en la presión por el diferencial de área por K unitario. K unitario. Muy bien, hasta ahí la voy a dejar por el momento, esa expresión de ahí. Vamos a ver qué sigue. Yo sé que esta cajita, como les digo, hay gravedad, pues obviamente hay una fuerza debido a la gravedad. Entonces, en general, si la gravedad es constante, la fuerza debido a la gravedad es m por g. ¿Sí? Si g es constante, ¿no? Eso ya espero yo que lo sepan, es algo que se les repite. Es decir, sería menos la masa por g por k unitario. Recuerden, yo me tomé el eje Z apuntando hacia arriba. Ustedes se pudieron haber elegido el eje Y apuntando hacia arriba y en ese caso, ahí no habría una K unitaria, sino una J unitaria. Pero bueno, son sutilezas, ¿no? Es lo mismo. Bueno, y aquí está el famoso MG que ustedes ya conocen, ¿no? O sea, no estoy diciendo nada nuevo. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede si en realidad, más déjenme esto, lo pongo aparte, en un recuadro. ¿Qué sucede para este bloquecito, para esta cajita? ¿Cómo es el diferencial de fuerza
Diferencial porque va a ser una fuerza pequeña. ¿Por qué va a ser una fuerza pequeña? Porque es una caja pequeña. Eso quiere decir que tiene una masa pequeña. Entonces, ¿cómo es la fuerza debido a la gravedad para la caja pequeña? ¿Alguien me puede decir? Sería un diferencial Pues, de masa menos diferencial de masa. Diferencial de masa. ¿Dijiste menos? Sí, menos diferencial de masa. Y pues todo lo demás igual, ¿no? ¿Sí? G, ¿así? Ujú. Ah, y bueno, la K unitaria, ¿no? Ajá. Y bueno, pues más sencillo, ¿no? Le pongo nomás la G y una flechita, ¿no? ¿Sí? Bueno, esa sería la fuerza, efectivamente. Y yo ya sé qué es la densidad, ¿no? La masa por unidad de volumen. Entonces, ¿cómo puedo meter la densidad aquí? bueno, gravedad por densidad por diferencial de volumen. Exactamente. Recuerden, es un diferencial de volumen porque me tuve una caja pequeña. Eso quiere decir que el volumen es pequeño, que la masa es pequeña y que todas sus dimensiones son pequeñas. Entonces, si se fijan aquí, les digo, aquí tengo densidad, aquí tengo volumen, eso es masa, y pues ya todo está bonito, ¿no? Entonces, existe esta fuerza, es esta de aquí. Yo sé que apunta hacia abajo, entonces la cajita va a ser empujada hacia abajo por la gravedad. La fuerza del líquido no sé, eso voy a ver ahorita, pero al menos sí sé que la gravedad va a jalar hacia abajo. ¿Y cuál es la condición para que el líquido esté en reposo? ¿Cuál es la condición para que cualquier cosa esté en reposo? Que la suma de todas sus fuerzas que se aplican sobre esa sea igual a cero. Exactamente, que en este caso sería la fuerza del líquido más la fuerza debido a la gravedad. Recuerden, esta es la fuerza que el líquido ejerce sobre la cajita y esta es la fuerza debido a la gravedad. Ojo, yo no estoy diciendo que la cajita sea otra cosa, no, la cajita puede ser de líquido, de hecho es de líquido, pero yo solo la aislé imaginariamente. Entonces, como decía, uy, no me sé los nombres, pero ¿cómo te llamas? El que habló, ¿cómo se llama? Ah, yo. Sí, Yo soy Jonathan. Jonathan. Sí, perdón. Es que soy malo. Perdón. Si no tengo los rostros, no los ubico. Entonces, y pues nomás, eso sería en persona, bueno. Como dijo Jonathan, que la suma de fuerzas sea cero, esa es la condición de equilibrio, ¿no? Esto es en hidrostática, o estática de fluidos, ¿no? O sea, los líquidos no se mueven. Está en equilibrio. Entonces, ya puedo sustituir las expresiones, ¿no? Yo tengo aquí ¿cómo se dice? La formulita de la fuerza debido a esto, cosa, a la presión. Entonces sería menos el aumento de la presión cuando aumento la altura por el diferencial de área por K unitario y, uy, no estoy bien. Luego más la fuerza debido a la gravedad y eso sería la densidad por G por el diferencial de volumen. Hasta aquí todo claro, ¿no? Ah, y esto igual a cero. Entonces simplemente paso esto restando del otro lado y me va a quedar diferencial de presión, diferencial de área por K unitario y esto debería ser igual a la densidad por G por diferencial de volumen. Ahora, el diferencial de área, ¿cuál es? El diferencial de área es el perpendicular al eje Z, ¿no? O sea, yo me tomé el diferencial de área como esto de aquí, ¿no? El área de esta cara, que es lo mismo que el área de esta cara. Pues yo ya sé calcular áreas, ¿no? Es lado por lado, es un cubito.
Entonces, pues esa cara va a ser lado por lado. Entonces, ¿cuánto sería eso? Pues sería dx por dy. Entonces aquí aparecería el diferencial de presión. Recuerden, no se asusten, diferenciales solo quieren decir aumentos, cambios o cosas pequeñitas. Entonces sería dx por dy. Y luego aquí un k corrito. Luego esto sería igual a la densidad por g, por g vector. Y el volumen. Ah, pues es como un cubito, entonces el volumen es lado por lado por lado. Entonces esto sería dx, dy, dz. Ah, excelente. El dx se muere con el dx y el dy se muere con el dy, ¿no? Entonces esto simplemente sería el cambio en la presión por K unitario igual a la densidad por G vector por dz. El dz lo paso dividiendo. Entonces esto me quedaría K gorrito por la derivada de z, de la presión respecto de z, y esto igual a la densidad por G. Ah, pero ahora sí ya lo voy a poner. Y yo sé que G vector es menos G y G escalar es 9.81. Y aquí pongo el K unitario. Entonces así ya rápido, ¿no? Veo que de aquí puedo ver que la derivada de la presión respecto de Z es igual a menos la densidad por G. Ok, tú dices, bueno, tanto rollo para nada. Llega algo muy complicado. Bueno, ¿qué tal que el líquido tiene densidad constante? ¿Qué tal que la gravedad es constante? Entonces, vamos a poner, supongamos que la densidad es constante, Ct es de constante, y que G también es constante. Digo, ustedes saben que G puede cambiar, ¿no? O sea, en la superficie de la Tierra es más o menos 9.8. Si yo subo mucho, ya empieza a disminuir. Si yo entro mucho, por ejemplo, en una mina, pues va a aumentar, va a cambiar, etcétera, ¿no? Ustedes ya saben eso. Espero. Entonces, ¿ok? Si suponemos que es constante, pues esto está muy sencillo, ¿no? Tengo que la derivada de la presión respecto de Z es una constante. Entonces eso está bien sencillo porque puedo hacer esto. Voy a pasar de nuevo el diferencial de Z. Entonces me va a quedar el diferencial de presión igual a menos densidad, gravedad, y aquí sería el diferencial de Z. Voy a integrar. Pero como estos son constantes, pues evidentemente van a salir de la integral. Si para ustedes no es evidente, es que no han visto los videos y las notas de cálculo, entonces háganlo. Entonces, como es constante, pues va a salir de la integral y ya me queda esto de aquí. Entonces voy a decir que hay una presión P0 a una altura Z0. ¿Cuál es esa altura? No tengo idea. Yo solo sé que agarré una altura Z0 y medí la presión y la presión es P0. Y luego voy a poner voy a decir que la presión a una altura Z, pues aquí voy a poner Z. Y simplemente, cuando integre, pues estoy integrando diferenciales, ¿no? Ustedes saben que la integral de dx, pues es simplemente x. Y algunos van a decir, una constante C, ok. Entonces ya nomás sería evaluar estos límites. Entonces me quedaría, sería la presión, o sea, el límite superior, que es la presión a alguna altura Z, menos P0. Esto sería igual a menos ρg por el límite superior, que es Z, y luego el límite inferior, que es Z0.
Y pues esto ya le sonará conocido, ¿no? O sea, esto es simplemente delta Z, o algunos le dicen H. Entonces simplemente digo, la presión a cierta altura es menos rho G, pues es delta Z. Entonces, bueno, sí, lo voy a poner. A ver. Sería rho GH más P0, más la presión en algún punto. ¿Ok? Entonces esto ya lo conocen, ¿no? Es la típica formulita de presión hidrostática. Ustedes saben, por ejemplo, volvamos al ejemplo del tinaco. Y eso era azul, ok. Aquí está. Bueno, le voy a quitar ahí la H porque les digo, no me gusta a mí esa forma de escribirlo. Luego, ahí está. Le voy a quitar aquí la H. Lo voy a escribir como a mí me gusta. A mí me gusta ponerle el Z menos Z0. Y luego aquí sería más P0. Ok. Entonces, les dije, había que elegirse un sistema coordenado. ¿Dónde les gustaría tener su sistema coordenado? ¿En el fondo del tinaco o en la superficie del agua? Ustedes digan, donde ustedes quieran. En el fondo, para que quede positivo todo. Ok, en el fondo. Entonces, aquí voy a empezar. De aquí va a ser Z igual a 0. Vamos a suponer que el tinaco, el nivel del agua, más bien, sí, hasta aquí, entre el nivel del agua y el fondo del tinaco, hay una altura H. ¿Sí? Ok. Entonces, si esto está al descubierto, la presión aquí en la superficie tiene que ser la presión atmosférica, que es la presión que ejerce el aire. Entonces, ahí lo que estoy diciendo es que justo aquí en la superficie, la presión tiene que ser igual a la presión del aire. Eso es lo que estoy diciendo nada más. Es decir, estoy diciendo que para Z igual a H, la presión es igual a la presión atmosférica. ¿Sí? Ahora, yo les había dicho, esta Z0 es una altura que ustedes quieran, ¿no? En este caso, es una altura que ustedes quieran donde conozcan la presión y la presión es P0. Es decir, Z0 es una altura donde ustedes saben cuánto vale la presión. Y P0 es la presión a esa altura. Entonces, si ustedes llegan con su barómetro, miden la altura, miden la presión, ahí está. Ya midieron Z0, ya midieron P0. En este caso, yo les estoy diciendo a una altura igual a H, que esa es la superficie del líquido, la presión es igual a la presión atmosférica. Pues simplemente lo que les estoy diciendo es, considera Z0 igual a H y considera P0 igual a la presión atmosférica. Sí, eso es lo que les estoy diciendo. No les estoy diciendo otra cosa. Bueno. Entonces, la presión en función de Z va a ser igual a menos la densidad por G por Z menos, menos H más la presión atmosférica. Si se fijan, hacen Z igual a H, esto de aquí les quedaría 0. Déjenme, no sé por qué. Ahí está. Entonces les digo, si hacen esto de aquí es 0, o si Z es igual a H, ¿no? Pues eso es obvio. O sea, si ustedes hacen Z igual a... Ay, perdón. Eso no es una H. Si ustedes hacen Z igual a H,
eso de ahí es 0. Y si esto de aquí es 0, pues todo esto de aquí se va a anular. Todo esto de aquí se anularía. Y entonces pues ya diría, la presión pues es igual a la presión atmosférica. ¿Sí? Ok. Ahora, si yo hubiera elegido, ojo ahí, si yo hubiera elegido que Z igual a 0 era esto de aquí sería igual a menos H. Esto de aquí sería Z igual a 0. Entonces, o sea, esto de aquí sería Z igual a menos H, porque yo sé que el agua tiene una altura H, entonces si me desplazo hacia abajo, una distancia H, llego al fondo. Y como fue hacia abajo, es negativo, porque yo dije que para arriba era positivo. Entonces yo ya sé que para Z igual a 0, la presión es igual a la presión atmosférica. Entonces, en este caso particular que les estoy poniendo, Z0 deberían considerarlo igual a 0 y la presión, pues es lo mismo, ¿no? Igual a la presión atmosférica. Es decir, esto dependió del sistema de coordenadas que yo me elijo. Si yo me eligiera Z igual a 0 a la mitad del tinaco, también cambia esto un poquito, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque cambia desde donde yo estoy midiendo las cosas. ¿Sí? Sí, profe. Sí, 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 sí. Ok, muy bien. Ahora, quisiera retomar una ecuacioncita que dejé por acá. Eh, esta de aquí. Así que lo puse como que en forma de vector. Entonces, yo les había puesto, nomás déjenme pongo aquí unas líneas, nomás para señalar que vamos a cambiar de tema. Bueno, como tal no, pero es punto y aparte. Bueno, entonces, teníamos esta expresión, que K unitario por la derivada de P respecto de Z era igual a menos, digo, sin el menos, era igual a la densidad por G, vector. Pero esto, para llegar a esto, habíamos dicho que la presión era una función, que la presión era una función de Z, nada más. O sea, no dependía ni del eje X ni del eje Y, solamente de la coordenada en el eje Z. ¿Qué sucede si yo pido que pueda variar en todas las direcciones? O sea, que también varía en el eje X, también varía en el eje Y. Pues en ese caso, P, o sea, es decir, si yo permito que P sea función de X, Y y Z, en ese caso lo que sucede es, bueno, lo que sucedería es que en lugar de poner una derivada y luego el vector unitario, pondría lo que se le llama gradiente. ¿Qué es esto de aquí? Esto de aquí significa el vector I unitario por la derivada parcial de la presión con respecto de X. Luego sería más J unitario por la derivada parcial de la presión con respecto de Y. Aquí me va a faltar espacio, déjenme lo muevo. Me hago esto también a un ladito. Y luego pondría más K por la derivada parcial de la presión respecto de Z. Y JK son los vectores unitarios que ahorita hablamos y es el vector unitario que apunta en el eje X hacia donde crece el eje X y es de magnitud 1. J es el vector que apunta hacia donde crece el eje Y es de magnitud 1. Y K es el vector que apunta hacia donde crece el eje Z y es de magnitud 1.
¿Qué es una derivada parcial? No se asusten. O sea, si se asustaron, es que tampoco han leído las notas. Si no se asustaron, bien por ustedes. Una derivada parcial es simplemente una derivada normal, considerando que lo demás es constante. Es decir, la derivada parcial de la presión respecto de X es, voy a derivar la presión considerando que tanto Y como Z son constantes. Nomás, si se asustaron, déjenme les pongo un ejemplito. Por ejemplo, digamos, tengo la función que depende de X, Y y Z. Esta función, digamos que es X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. Voy a derivar, por ejemplo, la derivada parcial de f con respecto de x es derivar respecto a x, considerando que y y z son constantes. Entonces me quedaría la derivada de esto. Bueno, ¿cómo derivo eso? Pues simplemente sería, por ejemplo, derivar x cuadrada más una constante. La derivada de una constante es 0. ¿Ok? Entonces simplemente esto me quedaría como 2x. Ahora, si yo derivaba parcialmente la función f con respecto a y, esto simplemente sería 2y. ¿Por qué? Porque estoy derivando respecto a y considerando que x y z son constantes. Entonces, cuando yo derive, pues la derivada de una constante sería 0, la derivada de una constante es 0, y solo quedaría la derivada de esto. Y la derivada de y cuadrado respecto de y, pues es 2y. Igual la derivada de la función f con respecto a z, la derivada parcial de f con respecto a z sería 2z. Otro ejemplito, ¿no? Si yo pusiera, ahora en lugar de 3 variables, supongamos que es de 2 variables. Yo digo esta función de aquí. Pues la parcial de f con respecto a x sería 2xy. Porque cuando yo derive respecto a y, digo respecto a x, esto va a ser una constante, entonces sale de la derivada y ya nomás me queda la derivada parcial de x cuadrada. Y eso pues es 2x. Y si ustedes calculan la derivada parcial de f con respecto a y, pues esto simplemente sería x cuadrado. Bueno, ¿por qué? Bueno, porque x, si estoy derivando parcialmente respecto a y, pues x cuadrada x es una constante. Entonces, cuando yo derive, pues la x cuadrada sale de la derivada porque es una constante. Entonces, ya nomás me quedaría la derivada de y respecto de y, pues eso es 1. Entonces, ya nomás me quedaría 1 por la constante. ¿Cuál es la constante? X cuadrada. Ah, ahí está. Sí, esas son las derivadas parciales. O sea, una derivada parcial es derivar, como se supone que ya saben. Entonces, no se asusten si aparece, no, derivada parcial y no sé qué tal. Ok, es lo mismo. De hecho, no es tan difícil, ¿no? Porque les digo, es derivar y considerar que todas las demás variables son constantes. Bueno, aclarado esto, ahora sí vuelvo. En lugar de que aquí aparezca la derivada de P con respecto a Z, me aparecería el gradiente de P, es decir, el gradiente de la presión. Ahí ya va incluido la parcial con respecto a Z, la parcial con respecto a X y la parcial con respecto a Y. Y les digo, aquí está K unitario y si se fijan aquí ya están metidas los vectores unitarios. ¿Qué pasó, Elisha? Profe, en ese aspecto, bueno, no sé, bueno, si tenemos el vector K, en este caso podríamos poner la divergencia y nada más dejar los vectores unitarios de fuera. Ah, caray, ¿cómo? O sea, si en el caso en el que pudiéramos, bueno, eh, no, perdón, profe, sí, me fue el avión, perdón, profe. Ok. Sí, Bueno, perdón. Es que pensé que el vector unitario fuera, se podía dejar fuera y en lugar de usar gradiente podríamos usar la divergencia. no, pues ese te fue el avión bien raro. Sí, profe, perdón. Bueno, entonces continúo. Entonces, esto de aquí sería bueno,
sería el gradiente, y luego aquí pondría la densidad y luego la gravedad. Y eso es lo que estoy diciendo. Ahí es que ya estoy permitiendo que la presión varíe en el eje X y también varíe en el eje Y. Aquí, por ejemplo, si yo considero que G, pues solo apunta en el eje Z, como yo lo dibujé, voy a llegar al mismo resultado. O sea, no hice nada nuevo. Pero, ¿qué sí hice de nuevo? Bueno, mire, voy a pasar dividiendo la densidad. Lo que tengo aquí, esto de aquí, si se fijan, es algo así como la aceleración, ¿no? Digo algo así porque en realidad el líquido no se está moviendo, ¿no? O sea, una de las cosas que yo dije al inicio es, voy a considerar que el líquido no se mueve. Entonces no hay aceleración. Pero digo algo así porque es como que una fuerza por unidad de volumen. Digo, por unidad de masa. O sea, la fuerza la dividí entre la masa y me dio eso. O sea, en principio, tiene unidades de aceleración. Porque es fuerza entre masa. Pero conceptualmente no puede ser aceleración porque el líquido no se mueve. Bueno, el chiste es que lo que está del lado derecho de la igualdad es fuerza por unidad de masa. Todos están de acuerdo con eso. Si no hablan es que sí. Sí. Sí, de acuerdo. Excelente. Entonces yo puedo como que extender este concepto de la presión hidrostática. Entonces yo le voy a llamar, como que la forma más general de lo de la presión hidrostática es 1 entre la densidad por el gradiente de presión. Y esto igualarlo, le voy a poner esta F curviadita y estilizada. Esto de aquí es, hasta lo voy a poner con letras rojas porque es importante, es la fuerza por unidad de masa. Por ejemplo, G vector es fuerza por unidad de masa. Pero eso solo es un caso muy particular. Imagínense que están en un automóvil y el automóvil empieza a acelerar. Ustedes ya sabrán que en esos casos se presenta como que una fuerza ficticia que va en el sentido contrario hacia donde acelera el carro. Déjenme lo dibujo, ¿no? Porque luego también hablado ya no se entiende mucho. Aquí está mi carrito. Sí, dibujo carrito como niño de primaria. Supongamos que el carrito, le voy a poner aquí las líneas de que se está moviendo. Entonces, supongamos que el carrito se acelera hacia la derecha, con una aceleración A. Yo sé que no lo han visto, algunos sí, algunos ya leyeron de eso, otros no. Pero, los que ya leyeron de eso, pues ya sabrán la respuesta. Y quiero que me contesten, ¿qué fuerza experimentan las personas que están dentro del carro o los objetos dentro del carro debido a que el carro se acelera con esa aceleración? Se le suele llamar fuerza inercial a esto. Es menos la masa por esa aceleración, ¿no? Exactamente. Menos la masa por esa aceleración. Excelente. Entonces, por ejemplo, pensemos que voy en un automóvil que se mueve con una aceleración A y voy cargando un vaso de agua. O mi botella de agua, mi termo, lo que ustedes quieran. Entonces, si el carro está acelerando, tanto la botella como yo vamos a experimentar una fuerza hacia atrás. Y esa fuerza es igual a la masa, a mi masa, por la aceleración del carro,
No más que como el carro acelera hacia adelante, la fuerza que yo experimento es una fuerza hacia atrás. El agua en mi termo va a experimentar esa misma fuerza, no más que va a ser la masa del agua por la aceleración y va a apuntar hacia atrás si el carro acelera hacia adelante. Eso es muy parecido cuando van en el camión o en el auto, aceleran y sienten un tirón hacia atrás. ¿Sí? Bueno, esa fuerza que describe ese tirón, fuerza ficticia, porque como tal no es una fuerza, pero es una fuerza ficticia. Cuando vean eso con Rodrigo, es el que siempre da ese tema, pues le van a entender un poquito más. A lo que quiero llegar es que, ¿qué le sucede al agua cuando está en ese caso? Si pasan dividiendo la masa, van a ver que la fuerza por unidad de masa, debido a la parte, a esta fuerza inercial, es simplemente menos la aceleración del auto. Esto ya es una fuerza por unidad de masa y lo puedo agregar aquí. Entonces, si es el caso, la fuerza por unidad de masa sería menos la aceleración del carro y obviamente habría que agregar el vector gravitacional, ¿no? De campo gravitacional. Y para ese caso particular, pues esto tendría que ser igual a 1 entre la densidad del agua por el gradiente de presión. Digo agua porque pues, yo dije un termo, una botella de agua, ¿no? Si hubiera otra cosa, pues sería la densidad de esa otra cosa, de ese otro líquido. Y si se fijan, esto es puramente vectorial, ¿no? No estoy agregando nada. Esto puede ir en el eje X, esto puede ir en el eje Y y no estoy agregando absolutamente nada. Entonces, si se fijan, esto de aquí, esta es una formulita un poquito más general. Más o menos quedó claro qué estoy haciendo. Sí, profe. Sí, Ok. sí, sí. Ahora, imaginen que en lugar de ir en un auto, están en algo que rota o pongan el vaso, un vaso de agua en el microondas, pues el microondas va a rotar. Pues es lo mismo que ustedes tener un vaso y estar dando vueltas, ¿no? O sea, girando ustedes mismos. Ok. El chiste es que está rotando el sistema. Ustedes saben, bueno, no todos, pero digamos hasta cierto punto sí saben, ¿no? ¿Para qué se hace? Hay una fuerza ficticia llamada fuerza centrífuga. Es una fuerza ficticia, no es una fuerza real, ¿no? De hecho, hasta es como casi se empieza a hablar de movimiento circular y luego te dice, no, espérate, es en realidad fuerza centrípeta y te lo cambia, ¿no? Pero si tú estás en el sistema que está rotando, si tú estás tú eres el observador que está rotando, ahí sí hay una fuerza ficticia. Y esa fuerza ficticia se le llama fuerza centrípeta, ¿no? También eso lo van a ver con más detalle con Rodrigo. Pero bueno, ¿alguien me puede decir qué magnitud tiene esa fuerza centrífuga? Es la masa y luego, ¿qué más? Velocidad al cuadrado entre R. Ajá. Y en función de la velocidad angular, Medio cuadrado de R. exactamente. O sea, esta sería la fuerza centrífuga, ¿no? Bueno, le voy a quitar la flechita, nomás quiero hablar de la El magnitud. W cuadrado de R también se puede sustituir por la aceleración. 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 Centrípeta. Sí, ¿no? Sí. Sí, o sea, el chiste es que, por ejemplo, la aceleración centrípeta es m, digo, la fuerza centrípeta es la masa por la aceleración centrípeta, ¿no? Centrípeta significa que apunta hacia el centro. Literalmente es la etimología de la palabra. Va hacia el centro. Entonces siempre te dice, no, es que tienes que considerar la suma de fuerzas hacia el centro del círculo. Sí, pero eso es cuando yo que estoy fuera veo que algo gira. Pero si yo, o sea, mi sistema de referencia donde yo observo las cosas es el que está girando, sucede esto básicamente. Ahora en lugar de ir hacia adentro, va hacia afuera. Es la única diferencia. O sea, esta formulita que les dije
Es la única diferencia. Ahora en lugar de ir hacia el centro, va hacia afuera. ¿Por qué? Por ese menos. Entonces, por eso es que, por ejemplo, si van en un automóvil y dan una vuelta, sienten un tirón hacia afuera. Ustedes sienten que algo los jala hacia afuera. Y eso es por la fuerza centrípeta. Si ustedes están afuera del auto, si ustedes están en el piso, cuando un carro dé la vuelta, ustedes ven que se acelera hacia adentro del círculo. Pero si ustedes van dentro del automóvil, es decir, ustedes son los que se están acelerando junto con el automóvil, van a ver ese tirón hacia afuera del círculo. ¿Sí? Les digo, igual y si no les queda del todo claro, eso lo van a ver con Rodrigo. Ese es el asunto. Yo nomás quiero que más o menos les quede una idea intuitiva. Bueno, en ese caso, también pueden meter aquí esto, ¿no? O sea, pueden decir, esto es masa, lo paso dividiendo, entonces me quedaría como que una fuerza, también una fuerza por unidad de masa, que sería omega cuadrada R, y que apunta hacia afuera del círculo con el que esté rotando. Ahora, a lo mejor unos no conocen qué significa esto de R gorrito. Si ustedes, por ejemplo, toman un círculo, aquí está el centro del círculo, tómense un puntito aquí en la circunferencia del círculo. En la posición, ustedes saben que va del origen a donde esté ese objeto. Ese sería el vector posición. La magnitud del vector posición es R. Y el vector unitario que apunta en la dirección de R se le llama R gorrito. O sea, básicamente R gorrito es el vector posición dividido entre la magnitud. ¿Sí? Es lo que se está diciendo. Claro, cuando el origen de coordenadas está en el centro de un círculo y yo estoy poniendo un puntito en el círculo. Para esto les recomiendo, para los que no sepan, dejen que se quite eso, ahí está. Para los que no sepan, estos son coordenadas polares. Entonces les recomiendo leer sobre coordenadas polares. Bueno, es un sistema de coordenadas, ¿no? También existen las coordenadas cilíndricas, las coordenadas esféricas. Léanlas también, porque es importante que sepan de distintos sistemas coordenados. Bueno, ya no divago más. Eso de ahí. Esto sería una fuerza por unidad de masa, ¿no? Esto es como una tipo aceleración. Yo sé que apunta hacia afuera del círculo. Pues ya. Entonces, si yo tuviera, por ejemplo, el vaso de agua que está rotando en el microondas, puedo saber cómo cambia la presión sustituyendo esa formulita, eso de omega cuadrada R, en la expresión de acá arriba. Bueno, entonces, eso quería decir con todo esto. Mi idea es ver algún otro ejercicio más, además de esto que ya les puse de la presión hidrostática, de la típica formulita de siempre. Bueno, antes de ver esos ejercicios, nomás quiero recordarles algo. Si se fijan, aquí nunca me interesó qué forma, cuando deduje esto de aquí, esta expresión para la presión hidrostática, esta de aquí, esta merita. Cuando deduje eso, si se fijan, nunca dije qué forma tenía el líquido, nunca dije en dónde estaba contenido. Yo simplemente dije, pues está sometido a la gravedad, órale, aplico esta formulita, integro y ya. Yo nunca dije qué forma tenía el líquido. Es decir, yo puedo tener un líquido que tiene esta forma debido al recipiente. Aquí llega a la superficie del líquido. Aquí está una basecita. Aquí vamos a poner una basecita. Ahí está. Para que se sostenga y pues aquí está la superficie, ¿no? Uy.
Digamos que aquí está sostenido el líquido. Y esto es una mesa, o no sé, lo que ustedes quieran. Aquí cuando yo deduje esta expresión de abajo, yo nunca dije qué forma tenía el recipiente ni nada. Entonces, debería ser válida para cualquier recipiente. Entonces, por ejemplo, si yo me tomo una altura z, si yo digo, el sistema de coordenadas va a ser z igual a 0 aquí en la mesa, para cualquier z que yo me tome, la presión es la misma. Independientemente de la forma del recipiente, ¿no? Si yo pude haberme tomado un vaso así de los típicos vasos, aquí está mi vasito, a esta altura, la presión debería ser la misma a esta altura, ¿no? Bueno, déjenme extiendo un poquito esto. Así el recipiente por acá. O sea, a cualquier altura que ustedes se tomen, por ejemplo, si se toman Z aquí, a esta misma altura la presión debe de ser la misma. O dentro de un mismo, o sea, ambos son agua, ¿no? Pensemos que ambos son agua. O agarren otro recipiente que tenga una forma muy psicodélica, no sé qué algo así, por ejemplo. Un signo de pregunta. Ándale. Un signo de pregunta. Uy. Algo así, ¿no? Entonces, supongamos que aquí todo tiene agua. Entonces, el chiste es que, por ejemplo, la presión aquí tiene que ser la misma que la presión acá. ¿Por qué? Porque está en la misma altura. ¿Quién me dice eso? Pues esta formulita, carnal. Esa formulita te lo dice. Solo es función de la altura. Esto es a una altura a la que tú conoces la presión, nada más. Ya que introduciste esos datos a la formulita, pues si te fijas, la densidad del agua, pues ya la conoces, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. G ya la conoces, sabes que es 1.8, 1.81 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, si estos dos puntos tienen la misma altura, pues esta formulita me dice que deben de tener la misma presión. Y eso es lo que al inicio, a lo mejor en la secundaria lo debieron de haber visto, si llevaron una buena clase de física en la secundaria. Si no, pues es lo que su profe ahorita en la preparatoria les enseñó, que se llama el principio de Pascal. ¿No? O sea, digamos que el principio de Pascal ahí va metido. En esta expresión para la presión hidrostática. A una misma altura Z, a una misma posición en el eje Z, la presión es la misma. ¿Sí? Sí, 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 sí. profe, perfecto. Ok. Bueno, ya nomás quería hacer esa aclaración. Entonces, pues ya puedo borrar ese símbolo de pregunta y los refractarios psicodélicos. Ahí está. Borré de más. Constante. Ok. Ahora sí, regresemos a esto de acá. Vayamos al ejemplo del auto. Supongamos que tenemos un auto que se mueve a una aceleración constante para que, ¿qué fue dibujo? Para que este dibujo tenga un poquito más sea un poquito más real, piensen que es un surito. Tampoco así se dibujan los suros, pero bueno, no importa. Y se acelera hacia la derecha, ¿sí? Y su magnitud es constante. Entonces es una aceleración constante. Le voy a poner que tiene una magnitud A constante y apunta en la dirección del eje X. Voy a poner aquí un sistema coordenado, que voy a poner el eje X, el eje Y, así que el eje X. Y pues el eje Z apuntaría hacia afuera de la pantalla. Pero si se fijan en este caso, no va a ser necesario meter al eje Z.
Bueno, entonces la fuerza por unidad de masa, la fuerza total por unidad de masa sería menos G por J unitario, porque la gravedad apunta hacia abajo, más la aceleración, que es constante, por I unitario. Es más porque si se fijan el carro se está acelerando hacia la derecha. Aquí, así yo me equivoqué, perdón. Jeje. Esa sería la fuerza más bien, ¿no? Porque si el carro se acelera a la derecha, la fuerza inercial es hacia la izquierda. Entonces ahí está ese menos. Entonces, digamos que aquí tenemos mi cubito de agua que va dentro del auto. Es mi garrafón, mi termo de agua, lo que ustedes quieran. Entonces, esta es la fuerza por unidad de masa que experimenta el líquido, ¿no? Les repito, esto es debido a la gravedad y esto de aquí es debido a la fuerza inercial. ¿Por qué? Porque el carro se está acelerando y el líquido pues va a sentir un empujón hacia atrás si el carro se acelera hacia adelante. Bueno, entonces voy a utilizar la ecuación de la presión hidrostática que ya habíamos deducido. Es 1 entre la densidad por el gradiente de presión. Esto igual a la fuerza por unidad de masa. Bueno, entonces, en principio la presión depende del eje X, del eje Y y del eje Z. Pero, como no tengo ninguna fuerza que se mueva en el eje Z, pues en realidad puedo simplemente considerar que no depende del eje Z, ¿no? Así como en el caso de arribita del tinaco, lo primerito que vimos, yo les dije, nah, ignoren que depende del eje X y del eje Y, supongamos que la presión solo depende del eje Z. ¿Por qué supusimos eso? Porque en esa dirección apuntaba la gravedad. Ahora que tengo gravedad hacia abajo, pero también la fuerza inercial hacia la izquierda, pues por eso va a depender la presión del eje X y del eje Y. Les repito, ahora en este caso, el eje vertical es el eje Y. En el otro caso era el eje Z. Aquí nomás hice un cambio de ejes, de nombres, nomás para que se vayan acostumbrando. Bueno, entonces voy a considerar esto, que la presión es una función tanto de X como de Y. Entonces, aquí me va a quedar lo siguiente. Me va a quedar I unitario por la parcial de la presión con respecto a X, más J unitario por la parcial, caray, por la, caray, ¿qué está pasando? Caray. No me deja rayar, ¿qué onda? Si conecta y desconecta la tableta, a veces así se arregla. Jaja, no. O quizá puedes cerrar la aplicación y volverla a abrir. Sí, eso voy a tener que hacer ahora. Esto es para grabar, no, esto es... Está en modo de hacer figuras o de No, no plastar. tengo el modo de hacer figuras. Ah, o sea, parece, ¿no? Que está funcionando como si pusiera esto de hacer figuras, pero mira, no, está aquí el lapicito, entonces. Hmm, A ver, espera. Déjenme dejo de compartir pantalla. ¿Esto es para dejar de grabar o pausar? Simón. Supongo que ya dejaron de ver mi pantalla, ¿no? No, profe, la seguimos viendo perfecto. No, seguimos viendo la ¿Sí? aplicación. Ah, uy, a ver. Mm, ok.
¿Dónde está esta cosa? Aquí está. A ver, déjenme. Entonces desconecto esta cosa. Dispensen los problemas técnicos. A ver, No se preocupe, profe. vamos a ver si ya jala. Uf, ya jaló. Excelente. Esta cosa me molesta aquí arriba. Ok. Listo. Entonces les decía, aquí tendría la parcial de la presión con respecto a Y. Y luego esto aquí me quedaría, la densidad lo voy a pasar multiplicando. Entonces me va a quedar menos la densidad por G, por J unitario, menos la densidad por la aceleración por I unitario. Si no han visto vectores, pues de una vez les platico. Para que dos vectores sean iguales, tienen que ser igual componente por componente. Esto de aquí sería la componente X, esto de aquí es la componente X. Esto es la componente Y, esto de aquí será la componente Y. Entonces, estoy igualando dos vectores. Para que sean iguales, se tiene que cumplir que sean iguales componente por componente, es decir, que la parcial de la presión con respecto a X sea igual a menos la densidad por la aceleración y que la parcial de la presión con respecto a Y sea igual a menos la densidad por G. ¿Sí? Igual, si no han visto vectores y eso les suena muy raro, pues hay que estudiar vectores. Si no les suena raro, pues ya está, ¿no? Saben que dos vectores son iguales cuando son iguales componente por componente. En un mismo sistema de referencia. Hay que aclararlo. ¿Sí? ¿Eso por qué? Ustedes saben que el vector posición cambia conforme el sistema de referencia y eso no quiere decir que en sí la ubicación del objeto haya sido distinta, ¿no? Simplemente que el observador fue distinto, pero bueno, no nos vamos a meter en esos asuntos. El chiste es que en un mismo sistema de referencia, dos vectores son iguales, sí, son iguales componente por componente. Entonces aquí ya igualo esto y ahora hay que resolver esto. ¿Cómo resuelvo esto? Bueno, esto si se fijan es constante, ¿no? La densidad es constante. Yo les dije que el carro se aceleraba constantemente y también sabemos que esto es constante. Entonces, ¿estarán ustedes de acuerdo que yo puedo integrar? Entonces me aparecería aquí la presión debería ser igual a menos rho GA X, ¿sí? Más una constante, ¿no? Estoy integrando implícitamente. No, ¿cómo era la integral? Bueno, no era implícita, era ¿Indefinida? indefinida, exacto. Gracias. Entonces voy a integrar indefinidamente respecto a X, ¿no? Entonces aquí me aparecería más una constante C. Todos están de acuerdo, ¿no? O sea, voy a ignorar por el momento que P también depende de Y. Voy a suponer que P solo depende de X. Entonces integro y me va a quedar esto. Ah, esa constante, o sea, si yo derivo parcialmente, debo recuperarlo de arriba. Ah, ok. Si ustedes derivan parcialmente respecto a X esto, recupérenlo de arriba. Todos están de acuerdo, ¿no? Pues es una Sí. constante. Sí, ok. ¿Qué sucede si además de eso, yo les digo, es una función, voy a llamar f, una función f de y más una constante?
Si ustedes derivan parcialmente respecto a x, aquí les va a quedar el menos rho GA. Derivarían aquí parcialmente respecto a x, pues les queda 1. Y como y sería, como, entre comillas, constante, eso es una derivada parcial respecto a x, varío x y y la dejo constante, todo eso se anularía. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, ok, muy bien. Ahora, por otro lado, pues esto lo voy a poner acá de este lado. Es más, déjenme, le voy a poner otro color. A ver si me deja. Color, lo voy a poner en azul. Ok. Entonces, cuando yo haga lo del lado azul, si yo hago lo mismo, me va a quedar menos la densidad por G por Y, más una función G que depende únicamente de X, más una constante C. Esto lo vamos a llamar C1, esto lo voy a llamar C2, porque pueden ser distintas constantes, ¿no? Ok. Todos están de acuerdo que lo que hice ha sido válido, ¿no? Bueno, más bien todos entienden lo que estoy haciendo, ¿no? No cometí ningún strike, todos me van entendiendo. Bueno, a mí se me quedó un poquito de duda, no tanto de que funciona, sino el propósito de agregar esas funciones. Ok, el propósito es que, si te fijas, aquí estoy diciendo que la presión depende de X, y aquí estoy diciendo que la función depende de Y. Si yo no pongo esto, como que de golpe elimino lo que está en azulito, ¿no? Ah, sí, es cierto. Sí, sí, sí. Ok, muy bien. Entonces, ahí está. Ahora, aquí el chiste es encontrar esa función f y esa función g y esas constantes. Tienen dos opciones. La primera opción es decir aquí, nada, pues comparando, la función f de y tiene que ser menos rho g por y. Y la función g de x tiene que ser igual a menos rho a por x. Y en ese caso, C1 es igual a C2. Suena muy mañoso, ¿no? Pero es válido decirlo. Comparando estas dos expresiones, debe suceder eso para que se dé la igualdad. O sea, para que lo de azul tenga que ser igual a lo de rojo. Para que lo azul tenga que ser igual a lo de rojo, por comparación, se debe cumplir eso. Suena muy mañoso, pero es válido, ¿eh? ¿Sí? Sí. Sí, profe. Va. Ahora, ¿qué otra forma pueden hacer para llegar a estos resultados? Imaginemos que por el momento no hicimos la parte azul. O sea, la parte azul queda como que hacia parte, déjenme lo pongo así, a un lado, ¿no? Solo hemos hecho la parte en negro. Ahorita voy a volver a esto, no se puede. Solo les voy a platicar otro método. Solo he hecho la parte en negro. Okay, ahora yo voy a derivar parcialmente lo que está en negro, lo voy a derivar parcialmente con respecto a y. Entonces, esto de aquí se muere. Esto de aquí me quedaría la derivada de f. F solo depende de y. Entonces, cuando yo derive, pues me va a quedar la derivada. Pues no depende de dos cosas, solo depende de una. Y pues esta es una constante, entonces también se muere. Ah, pero yo sé, por otro lado, que la derivada de p con respecto a y tiene que ser menos rho por g. Eso lo sé por esta ecuacioncita de aquí arribita. Esta de aquí. Entonces, siguiendo esa misma ecuacioncita, puedo decir que f' de y tiene que ser igual a menos rho g y ya, ¿no?
Entonces, f de y, bueno, integro y me quedaría menos rho g, y, más una constante. Llamémosle c tilde. ¿Ok? Eso, ya que tengo eso, lo sustituyo esto aquí arribita. Entonces me quedaría la presión igual a menos la densidad por A por X menos rho G por Y. Luego aquí sería más, tendría que poner C1 más C tilde. Son constantes, las puedo poner en una sola constante. Y listo. Ya acabé. Es lo mismo que ahorita, ¿no? De decir, por comparación, esto es igual a esta cosa, esto debe ser igual a esta otra cosa, igual a las constantes y las renombro como C, hubiera llegado al mismo resultado. Sí, sí, sí. No, Sí, entonces, les digo, el otro método hubiera sido eso. Aquí, por comparación, lo voy a poner en azul, nomás. Por comparación hubieran dicho, la función f de y tiene que ser menos rho g por y. La función g de x tendría que ser, déjenme lo pongo bajito, tendría que ser menos rho a por x, y la constante C1 tendría que ser igual a la constante C2, y a eso lo redefino como una constante C. Y cuando yo escriba todo esto, voy a llegar a esto de aquí. Bueno, ¿qué es esa constante C? Si ustedes, por ejemplo, supongamos que ustedes saben que la presión en algún punto X0, Y0, X0 y Y0 es la posición en algún punto del líquido. Bueno, ahí ya habría que poner una Z0, pero ya les dije que la presión no depende de Z. Entonces, pues, supongamos, aquí está mi líquido. Este es el termo, perdón, es más, que sí parezca termo. Vamos a borrarlo. Aquí está mi termo de agua. Y luego aquí le ponemos una tapita fancy. De esos de chuponcito si quieren. Tipo Gatorade. Bueno, entonces el agua a lo mejor está así. Recuerden que el carro se está acelerando hacia adelante. Entonces el agua estaría aquí. Recuerden que este es el eje Y. Este es el eje X. Aquí el eje Z apunta hacia afuera de la pantalla, pero les repito, como tal no me importa. Entonces, si yo conozco la presión en algún punto XY, por ejemplo, aquí en la superficie puede ser aquí en el fondo, puede ser por acá, en cualquier punto aquí de XY, si yo conozco la presión, entonces digamos que esa presión es P0. Entonces, X0, Y0 es algún punto, y en ese punto mido la presión y le llamo P0. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que esto lo puedo sustituir aquí arriba. Entonces me va a quedar P0 igual a menos rho A X0 menos rho G por Y0 más la constante C. La constante C, perdón. Entonces puedo despejar C. C sería igual a P0 más rho A, rho A por X0 más rho G por Y0. Y ahora lo sustituyo. Me quedaría que la presión es igual a menos rho AX menos rho G por Y más todo esto
toda esa constante. Déjenme la copia, ¿no? Qué flojera escribirlo. Uy, se me fue ahí la C. Ahí la borro. Ahí tacos. Ahí está. Y ahora, pues ya, ahí ya acaba el problema, ¿no? Porque ya dije cuál es la constante C, pero puedo reacomodar un poquito esto. Esto es pura álgebra nomás. Y sería esto de aquí, menos ρ por A por X0, menos ρg por Y menos Y0, más la presión 0. Presión subíndice 0. Entonces ya, ahí ya lo reescribí y pues si se fijan tiene ya la forma parecida que habíamos visto. Para una posición conocida, la presión es esta. Y ahora sí, pues ya resolví como tal el problema. Ahora, un dato interesante que pueden ver aquí es decir, bueno, sí, ustedes pueden ver estas ecuaciones que hemos visto. Por ejemplo, esta de aquí. O, por ejemplo, esta de aquí abajo. Y me pueden decir, si yo les doy una presión, o sea, una presión constante, un número cualquiera, no sé, 2 por 10 a la 5 pascales. Yo les digo, P es igual a 2 por 10 a la 5 pascales. Entonces, repito, pascales es la unidad de presión. ¿Ok? Díganme qué superficie tiene esa presión. O sea, díganme todos los puntos que tienen esa presión. Una presión P. Es decir, yo quiero que me digan todos los puntos que tienen la misma presión. ¿Qué figura forman? ¿Cómo lo podrían saber? ¿Cómo Sería podrían? una, ¿Cómo, perdón? ay, perdón, profe, sería una recta, ¿no? ¿Por qué sería una recta? Dinos cómo lo harías. Bueno, sustituyendo, bueno, la presión es constante y suponiendo que sabemos la otra constante, la constante C, Ujú, bueno, si nos vamos a la de abajo, entonces nosotros ya tenemos una dependencia entre X y Y que es lineal. Entonces solo habría, eso pues es una ecuación canónica de la recta. ajá, Entonces podemos saber que en nuestro sistema de coordenadas sería una recta, correcto. que entonces sería en Z, o sea, tomando los tres planos, sería un plano, ¿no? Que se extendería por Z. Correcto. Básicamente lo que dijo Elisha es, esto de aquí, pásenlo para acá. Esto acá, pásenlo restando. Llegaríamos a esto. Densidad A por X más densidad G por Y igual a la constante C menos la presión. La presión esta sería la presión que yo les diga, que yo les dé. Y la constante C, pues ya saben cómo calcularla, ya les dije. Entonces, pues esto ya tiene cara, esto es una constante, ¿no? Le pueden llamar C tilde, como ustedes gustan, pero ya es una constante. Entonces, ya saben que eso es la ecuación de una recta. Si quieren de la forma típica, la de Y igual a la pendiente por X más B, que es la ordenada al origen, pues simplemente despejen Y. Entonces, si despejan Y, esto les va a quedar, voy a poner aquí la constante, C menos la presión entre ρ, volvió a pasar, ahí está, ρ por G, y luego aquí el más, y luego aquí habría un menos, sería menos A entre G por X. Esta sería la pendiente y esta es la ordenada al origen. Ah, pues es una recta. Es una recta en este plano que les acabo de poner, ¿no? En el plano XY. Pero como dice Elisha, pues esto se extiende, ¿no? O sea, si ustedes ponen el eje Z, pues simplemente lo tienen que recorrer todo a lo largo del eje Z y pues les queda un plano que nunca
intersecta el eje Z, pero sí intersecta el eje X y el eje Y. Sí, entonces ya saben qué forma tendría la superficie, considerando que todos los puntos de esta superficie tienen la misma presión. A esto se le suelen llamar superficies isobáricas, es decir, superficies de presiones constantes. Por lo general, aquí donde está en contacto con el aire, o sea, aquí donde el líquido está en contacto con el aire, aquí está el aire. Esta que es la superficie de contacto, pues siempre va a estar igual a la presión del aire, ¿no? Que por lo general también va a ser la presión atmosférica. Entonces, la superficie del líquido, pues suele ser una superficie isobárica, una superficie donde la presión es la misma. Y les digo, casi siempre, no siempre, es igual a la presión hidrostática. Digo, a la presión atmosférica, perdón. Entonces, si yo les dijera que esta P es igual a la presión atmosférica, les estaría básicamente pidiendo la forma que tiene esta superficie. La superficie en contacto entre el agua y el aire. Entonces, si por ejemplo aquí yo les dijera, sustituyan aquí P como la presión atmosférica, ustedes ya saben la densidad, es la ρ, ustedes ya saben G. Si yo les diera también la densidad, digo, la aceleración del carro, ustedes ya me pueden decir, bueno, ya saben la respuesta, ¿no? O sea, ya saben que es un plano, pero más específicamente me pueden dar la ecuación así exacta de la superficie del líquido cuando está en contacto con el aire. Es decir, esta superficie de aquí. Y si no me creen, hagan la prueba. Metan en un vaso un microondas, tómenle una foto y van a ver, por ejemplo, que parece una parábola. Y ustedes se hacen estos cálculos para el caso en el que el vaso está rotando, ya saben cuáles que deben de hacer. Acá, esta es la fuerza por unidad de masa. Les va a quedar efectivamente una parábola. O bien, vayan en un automóvil, tómenle foto a un vaso que cuando el automóvil se está moviendo y van a ver que efectivamente es un plano inclinado. Entonces ustedes ya pueden hacer estos cálculos. Exactamente no es un plano y exactamente no es una parábola y es porque hay un efecto que se llama tensión superficial, que lo vamos a ver, pero no en esta clase, lo vamos a ver en clases más adelante. Bueno, entonces, ¿tienen dudas? Yo me confundí un poquito con lo lineal y de la parábola. O sea, literal, ¿el líquido forma esa figura? ¿O cómo? Sí, o sea, literalmente, si tú vas en un auto que está acelerando, literalmente, y tienes tu vasito, digamos, en esta dirección, acelera, y este es el eje vertical, tú pones así tal y cual tu vasito, y esta figura vas a ver, así tal y cual vas a ver el agua. O bien, pon un vaso a rotar, te digo, pon un vaso en el microondas, en el centro del plato, y vas a ver que se forma una parábola. Digamos, aquí está el vaso. Aquí está la base del microondas que está girando. Aquí está el eje de rotación. Tú vas a ver que el agua forma una superficie así. Ah, ok. Hagan el experimento. Van a ver inicialmente, o sea, metan el vaso antes de ponerle play y van a ver que es un vaso, más o menos la superficie es plana, más o menos plana. Luego, encienden el microondas, empieza a rotar. Pónganle si quieren un minuto. También tengan mucho cuidado porque cuando ponen agua en el microondas se sobrecalienta y puede explotar. Bueno, pero si ponen a rotar eso, van a ver que las orillas como que el agua se levanta. Aquí en el fondo baja un poquito y vuelve a subir. Ya no es plana, es como una parábola. Si van a hacer el experimento, también háganlo, pero con mucho cuidado, es en serio. El agua cuando se sobrecalienta en un microondas no ebulle, les digo, se sobrecalienta y las mínimas vibraciones pueden hacer que explote y es muy peligroso.
Entonces, si lo van a hacer, después de rotar y tomar las fotos, dejen el microondas con la tapa abierta, no le muevan al vaso y déjenlo que se enfríe. Ya después de que esté frío lo retiren. Digo, solo si lo quieren hacer, ¿no? Si no lo hacen, pues créanme, también es por su seguridad. Bueno, ahora sí, ¿más dudas? También ese efecto se ve como cuando le mueves al chocomilk, ¿no? Que se hace como un pequeño vortex. ¿Ese sería como la parábola? Ándale. Nomás ahí es menos controlado, pero sí. A ver, Iker, Carlos, Iker. ¿Tenías una duda? Perdón, creo que no se prendía el micrófono. También por eso cuando abres, bueno, cuando destapas la tina se hace un vórtice, ¿no? También se genera una diferencia de presión. Y bueno, prácticamente así funcionan los vórtices, ¿no? Las diferencias de presión generan la rotación. Una tina, ¿qué le llamas tina tú? Bueno, es que por ejemplo cuando tienes un recipiente con agua, destapas una parte de abajo, se empieza a hacer un vórtice y empieza a crecer el centro. Ok, sí, son efectos muy parecidos. Eh, igual, estrictamente hablando, el efecto de mover con la cuchara el chocomil o el efecto que tú dices, no son lo mismo, porque el líquido se está moviendo y el recipiente no. Una cosa es que el recipiente donde está contenido se mueva y el líquido con él. Y otra cosa es el efecto de yo agitar el líquido. Son efectos distintos, ¿eh? O sea, sí son efectos distintos. Me dan las mismas figuritas. Sí me dan las mismas figuritas. Pero no son los mismos motivos. Esto es, el líquido, cuando rota el vaso, el líquido va a tender a estar en reposo respecto al vaso. Y cuando yo giro con una cuchara el líquido y lo estoy constantemente moviendo, se forma una figurita muy parecida. Deja de agitarlo y ¿qué va a suceder? El líquido va a tender a estar en reposo. ¿Por qué? Porque el líquido va a tender a estar en reposo respecto al vaso. Por eso, si tú mueves el vaso, pues entonces el líquido va a tender a estar en reposo y entonces va a rotar junto con el vaso. Alguien levantó la mano, ¿qué pasó? Entonces, considerando a la Tierra, ¿hay algún tipo de efecto en el agua con la rotación? Sí, sí hay un efecto. Por ejemplo, en un vaso, tal y cual, o sea, si tú pones un vaso en tu mesa, sí hay un efecto. Y el efecto es que la gravedad, la G que tú mides, la que te digo que es 9.8, esa cosa en realidad es distinta a la que tú puedes calcular. O sea, si ya vieron, si vieron un poquito de gravitación para el nacional, la constante G es la constante de gravitación de Newton por la masa de la Tierra entre el radio al cuadrado de la Tierra, suponiendo que es esférica, ¿no? Y pues es una buena aproximación. Como la Tierra rota, esto de aquí es ligeramente menor. Y ese ligeramente menor está, aquí va a haber una corrección, y esa corrección es proporcional a la rotación, a la velocidad angular de la Tierra. Es como debido a un efecto de fuerza centrífuga. Pero eso, digamos, es en tu vaso. Ya cuando hablas de los océanos, del mar, ahí es un poquito distinto. Ahí hay que considerar otros efectos. Porque en esos casos, sí, hay que considerar otros efectos. Es el chiste. ¿Más dudas? ¿No? Ok, bueno, yo creo que si ya no hay más dudas, lo dejamos hasta aquí. Creo que ya incluso 2 horas de entrenamiento es tanto criminal para ustedes, porque ya ni siquiera han de estar poniéndome atención. Entiendo que 2 horas frente a una pantalla es muy cansado. Y también, pues, es criminal para mí porque, pues, 2 horas hablando está canijo también, ¿no? Entonces, yo creo que la dejaríamos hasta aquí.
Si ya no tienen más dudas, déjenme también paro la grabación. Bueno, dejo de compartir y paro la grabación.